Gracias a nuestro Padre Celestial, porque Él en esta tarde pues me brinda el que yo sea el encargado de predicar su bendita palabra, su maravillosa palabra, ¿verdad? Un privilegio que, lógicamente entiendo, supera cualquier raciocinio, cualquier virtud humana. Es simplemente por gracia, ¿verdad?, ganada en aquella cruz por el Señor Jesucristo. Y como no, quiero dar gracias al ángel de la iglesia, al pastor hermano Oscar. La verdad que es un hermano que creo que Dios ha puesto en mi vida para de vez en cuando, ¿verdad?, cuando él pastorea, pues me llama y a mí me hace mucho bien, ¿verdad? Hacía mucho tiempo que no estaba aquí por Calahorra, la verdad que hacía bastante tiempo, tanto que me he perdido a la hora de venir por aquí. Menos mal que el Señor ha enviado un mensajero y me ha podido traer aquí porque estábamos perdidos. Los vecinos nos indicaban cada uno por un lado y no llegábamos a buen puerto. Menos mal, ¿verdad?, que al Señor le ha placido mandarme, como digo, un mensajero que me ha hecho que el Señor lo bendiga mucho. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos de aquí de Calahorra, ¿verdad?, con mi papá aquí de pastor, pero de verdad que no vengo en calidad aquí de hacer ninguna melancolía o en calidad del Ramón, porque nada puedo darles yo. Quiero, ¿verdad?, hablar el nombre de aquel que os ama de verdad, ¿verdad?, que es aquel, ¿verdad?, que tiene capacidad para, a través de la palabra de Dios, poder transformarnos. Entonces, hermano, yo la verdad es que llevo 2 semanas muy complicadas. Cuando me llamó el pastor yo estaba enfermo y llevo 2 días que no, ¿para qué os voy a contar? Sí que necesito pues que me pongáis delante del Señor, solo un minutico, por favor, que le pidáis al Señor que me utilice, porque yo no tengo nada, hermanos, de verdad. Entonces, por favor, solo un minutico. Me daría, para mí sería un honor que el tío Ángel, por favor, él me presentara delante del Señor y toda la iglesia, por favor. Pedirían que el Señor me utilice. Adelante, por favor, tío Ángel. En el nombre del Señor. Sí, papá. Sí, Padre mío. Espíritu Santo. Sí, papá. Amén, amén a esta oración. Bueno, tengo un mensaje, diríamos muy sencillo a la hora de la exposición, pero sí que tengo que reconocer y advertirles que aunque es muy sencillo en la exposición, es un sermón para cristianos maduros, para hermanos y hermanas que realmente no quieran ser entretenidos ni emocionados, sino simplemente, ¿verdad?, que amen la verdad desnuda de la palabra de Dios. Amén. Yo le puse un título a este pequeño sermón y es, para que ustedes lo recuerden, el síndrome de Juan el Bautista. Amén. Voy a hacer una exposición pues de la palabra del Señor. Quiero, por favor, que estén muy atentos, porque la palabra del Señor por sí sola, verdad, nos va a decir lo que está ocurriendo. Leemos en Lucas, capítulo 7. Vamos a leer el nombre, que es sobre todo nombre, es el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice el título: Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La Biblia sigue relatando, ¿verdad? Y dice: aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ellas mucha gente de la ciudad. Y acercándose, tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron, y dijo: Joven, a ti te digo, levántate.
y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la religión de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para que preguntarle: ¿eres el que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, y aquí que ellos tienen vestiduras preciosas, viven en deleites y en los palacios. Más que salisteis a ver a un profeta, si os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz. Amén. A la bendita palabra de Dios. Yo quiero, ¿verdad?, recibir la palabra de Dios con un fuerte aplauso otra vez, ¿verdad? Para la palabra de Dios. ¡Aleluya! Muchas gracias, Señor. ¡Aleluya! Amén, 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 amén a la palabra de Dios. Bueno, la exposición es una exposición muy clara de la palabra de Dios, hermanos. Dentro de todo lo que hemos leído, ¿verdad?, de las cosas que han ocurrido, la Biblia, ¿verdad?, nos presenta al Señor Jesucristo haciendo lo que Él hacía, ¿verdad?, haciendo maravillas y prodigios. Hemos visto, ¿verdad?, también, ¿verdad?, que surge una pregunta después que los discípulos le han informado de todo aquello, ¿verdad?, que han visto. Y esta pregunta, ¿verdad?, es una pregunta que al oírla, ¿verdad?, a uno, ¿verdad?, se queda perplejo, porque se da cuenta, ¿verdad?, del estado que estaba viviendo Juan el Bautista en este momento, ya que el que está preguntando: ¿eres tú o esperamos a otro?, es el mismo que hacía un tiempo atrás había dicho: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es el mismo, ¿verdad?, que lo había reconocido en el Jordán y había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Es aquel que había tenido el privilegio, ¿verdad?, de ver literalmente descender al Espíritu tierno de Dios en forma de paloma y ponerse sobre el Señor Jesucristo. Tuvo el privilegio de bautizarlo en el río del Jordán, cuando también se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Pero vemos, hermanos, que Juan el Bautista, ¿verdad?, que lo ha reconocido, este hombre, ¿verdad?, tan virtuoso de Dios. Vemos quiero que lo vean, que de alguna manera ha pasado el tiempo. Él está en una prisión y de pronto, esto quiero que lo entiendan, por favor, él literalmente se ha abierto a la posibilidad de que Jesús en realidad no fuera el Mesías y tal vez deberían esperar a otro. Tanto se ha hecho tan fuerte en él, en su corazón, que ha enviado a 2 mensajeros, ¿verdad?, donde el Señor Jesucristo, para hacerle esta pregunta. La pregunta es: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Hermanos, ¿qué es pues lo que ha pasado, Iglesia de Calahorra? ¿Qué ha pasado con Juan el Bautista? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Bueno, hermanos, he leído esta porción de la palabra del Señor entera, ¿verdad?, para que sea siempre la Biblia la que habla, ¿verdad?, la que exponga. Eso es lo que tiene que ser siempre así, ¿verdad? Y la Biblia nos ha presentado, ¿verdad?, al Señor Jesucristo haciendo unos milagros portentosos. Me llama mucho la atención, y tienen que darse cuenta sobre todo cuando Él sana al siervo de un centurión romano. Amén. Él, ¿verdad?, hace este milagro maravilloso, luego continúa, ¿verdad?, con otro milagro de la resurrección, y es entonces cuando hemos leído que 2 mensajeros, o los mensajeros de Juan el Bautista, le han informado a Juan el Bautista, dice, de todo lo que hacía Jesús, o de todo lo que hizo Jesús. Hay otro contexto, ¿verdad?, en el paralelo, que dice: y sus discípulos le informaron a Jesús de todo lo que Él hacía. Atención, por favor. Entonces, tened en cuenta que cuando Juan el Bautista ha sido informado por sus discípulos de aquello que hacía Jesús, es cuando Juan el Bautista ha enviado a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú o esperamos a otro?
Esto nos da a entender de una forma muy evidente, Iglesia de Calahorra, que aquello que estaba haciendo Jesús, que aquello que estaba obrando Jesús, no es lo que Juan tenía en mente que Jesús tenía que estar haciendo. ¿Estamos aquí? Cuando ha sido informado de las obras de Jesús, es entonces cuando Juan ha enviado 2 discípulos para preguntarle si era Jesús el que tenían que esperar, el Mesías, o deberían esperar a otro. Eso nos da a nosotros a entender de una forma muy clara, ¿verdad?, que cuando Juan se ha enterado de las obras del Señor Jesucristo, esas obras no eran las que él esperaba que Jesús estaría haciendo. Y es que, hermanos, fijaos muy bien, hermanos, que Juan el Bautista tenía unas expectativas mesiánicas muy definidas, muy claras, ¿verdad? Él tenía, ¿verdad?, un concepto muy claro de aquello que tenía que hacer el Mesías. Pongan atención, por favor. Tanto así, hermanos, eran sus expectativas tan fuertes, tan convincentes, que él había presentado al pueblo de Israel de una manera específica, ¿sí o no? Lo sabemos por el libro de Mateo, que Juan el Bautista había presentado al Mesías con unas características esenciales. Él ya lo había presentado. ¿Cómo había presentado Juan a Jesús? Muy fácil. Lo había presentado como a un Mesías estricto, cuya, diríamos, rasgo de su personalidad era o iba a ser la severidad. Juan el Bautista había presentado al Señor Jesucristo como un Mesías, ¿verdad?, severo. Como aquel, ¿verdad?, que tiene el aventador en su mano, listo para quemar toda la paja y guardar el trigo en su granero. Juan había presentado al Mesías al pueblo como aquel que tiene el hacha en su mano, listo para talar todo árbol, para quebrantar todo árbol que no dé buen fruto. Juan el Bautista había presentado al Mesías como a un Mesías juez, que estaba dispuesto a bautizar al mundo en un bautismo de fuego, es decir, de juicio inminente. Pero ha sido informado, hermanos, ¿de qué? De que Jesús no es un Mesías severo, sino que es un Mesías compasivo. Ha sido informado, hermanos, ¿verdad?, que el Mesías, diríamos, ese rasgo que le caracteriza a su personalidad no es la severidad, sino que es la humildad. Ha sido informado, ¿verdad?, de que este Mesías, ¿verdad?, él no va talando, no va quebrantando o cortando los árboles, es decir, no va castigando los pecados, sino más bien perdonándolos. Ha sido informado, ¿verdad?, que este Mesías, ¿verdad?, es más, se asocia, ¿verdad?, tiene compañías de los pecadores, ¿verdad?, más oscuros, de peor reputación, se relaciona, con respeto lo digo, con las prostitutas, come con los publicanos. ¿Estamos aquí? Amén. Ha sido informado literalmente, ¿verdad? Juan está escuchando, ¿verdad?, que además no solo es que Jesús no esté provocando una revuelta contra Roma, no solo es que Jesús no está provocando, ¿verdad?, una rebelión contra los romanos, que es lo que más esperaba Juan, sino que les ayuda. Por eso el texto, en el contexto, y sana al siervo de un centurión romano. Es más, fijaos bien, y de hecho, ¿verdad?, no solo todo esto que estoy diciendo, sino que está permitiendo que su precursor, ¿quién es el precursor del Señor Jesucristo? Juan el Bautista. Estaba permitiendo que su precursor, que su mensajero, estaría en una cárcel, estaría en una prisión injustamente. Atención, Iglesia de Calahorra. Juan el Bautista se ha dado cuenta que Jesús no está obrando como él creía que iba a obrar. Juan el Bautista se ha dado cuenta que Jesús no es el Mesías que él esperaba y que había presentado al pueblo.
no es. Jesús no está cumpliendo para nada con las expectativas que Juan el Bautista tenía. ¿Y saben qué, querida iglesia de Calahorra? Muchas veces nosotros, o algunos de nosotros, no voy a decir todos, también sufrimos el síndrome de Juan el Bautista. Sí, hermanos. Aunque nosotros, ¿verdad?, también, así, al igual que Juan, lo hemos reconocido, ¿verdad?, en nuestro pasado como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, lo hemos reconocido como nuestro Salvador. ¿Verdad? Sabemos por la Escritura que Él, ¿verdad?, cumple todas las evidencias, Él retiene todas las credenciales, en Él se cumplen, ¿verdad?, todo el Antiguo Testamento, y sabemos que la Biblia lo proclama como el Mesías esperado. Sin en cambio, ha pasado el tiempo, han pasado los años, y nosotros nos hemos dado cuenta, al igual que Juan, que Jesús no obra a veces como nosotros creíamos que Él iba a obrar. Ha pasado el tiempo, hermanos, y nosotros nos hemos, ¿verdad?, dado cuenta, ¿verdad? Nosotros diríamos que, al igual que Juan, también hemos sido informados por unos discípulos llamados circunstancias, las circunstancias tristes sobre todo, como si fueran mensajeros. Nos han informado, pastor, de primera mano, que Jesús no interviene en muchos casos que nosotros creíamos que Él iba a intervenir, y lo creíamos de todo corazón. Y tenemos que reconocer, iglesia de Calahorra, que al igual que Juan, nosotros, en lo profundo de nuestros corazones, también esperábamos a un Mesías distinto. A un Mesías que no permitiera tanta dificultad económica en mi casa. A un Mesías que no permitiera tantos problemas familiares ni tantas decepciones. Esperábamos a un Mesías que no permitiera la enfermedad en nuestros cuerpos o en los cuerpos de esas personas que tanto amamos y las vemos sufrir. Esperábamos también en el fondo de nuestros corazones, ¿verdad? Tenemos que reconocer que esperábamos a un Mesías que no permitiera la tragedia en nuestra casa, ni muertes prematuras, ni tantas desgracias que ocurren hoy en día en las familias de todo el mundo, y hablo de familias cristianas. Y nos hemos dado cuenta, Jesús no cumplió con las expectativas personales de Juan el Bautista y tampoco cumple con las nuestras. Pero a la pregunta de Juan el Bautista, a esa pregunta hay una respuesta. Hay una respuesta que hemos leído también. Una respuesta del Señor Jesucristo. Y esa respuesta no es solo para Juan, hermanos, es también para nosotros, para nuestros corazones. Y Jesús contesta y dice: id y hacerle saber a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos son levantados, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, ¿verdad? Dándole a entender que había una parte de la Escritura que se estaba cumpliendo de forma mesiánica, pero Él agrega algo más al corazón de Juan. Y este mensaje que agrega el Señor Jesucristo para Juan, es también para nosotros. Escúchalo. Agrega el Señor Jesucristo: y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Ay, Dios mío de mi vida. ¿Saben lo que significa o de dónde viene la palabra tropiezo en el griego del Nuevo Testamento? Viene de la palabra escándalo. Jesús, ¿verdad?, sabía que Juan el Bautista se estaba escandalizando de Jesús por aquello, ¿verdad?, que Jesús estaba haciendo en referencia a tratar con los pecadores. Juan el Bautista estaba, diremos, escandalizado en cuanto a lo que Jesús hacía y también en aquello que permitía. En ese caso, la opresión de Roma no traía libertad. Y el Señor Jesucristo, por eso,
como no quiere que su siervo esté escandalizado, le dice: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, porque el Señor Jesucristo no quiere que su siervo se escandalice de él. Porque el Señor Jesucristo no quiere que nadie se escandalice de él. Nadie. Pero os digo un secreto: Jesús no lo puede evitar. Allí donde iba, ¿qué? Todos se escandalizaban. Los líderes religiosos se escandalizaban porque él era capaz de sanar en el día de reposo. Sabemos, hermanos, que su familia, verdad, no creían en él. Sabemos que Nazaret, su tierra, literalmente dice la palabra del Señor, y se escandalizaban de él diciendo: ¿no es este el hijo de José y de María? Discípulos suyos, después de haber hecho milagros portentosos y liberación de posesos, literalmente dice la palabra del Señor, y se escandalizaron de él diciendo: dura palabra es, ¿quién la podrá oír? Y hoy, después de más de 2000 años, señores, Jesús continúa escandalizando. Continúa escandalizando a responsables presidentes de la zona evangélica. Continúa escandalizando a pastores. Continúa escandalizando a predicadores. Continúa escandalizando a iglesias enteras. Continúa escandalizando a familias cristianas enteras. Continúa escandalizando a padres, a esposas, a hijos. Ya lo dijo Juan. Ay, Dios mío, perdón, Pedro dijo, hablando de él: él es la piedra de tropiezo para todos aquellos que no creen, pero para los que creen, él es la piedra angular, la roca eterna de la salvación. Habrá alguien que está entendiendo. Él sigue escandalizando con su mensaje, ¿verdad? Que quiere romper todo tipo de fachada exterior y exige un cambio radical en el corazón. Continúa, ¿verdad? Escandalizando con aquello que Él hace. Continúa escandalizando con aquello que Él permite. La pregunta para Calahorra es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Piedra angular o piedra de tropiezo? Ay, Dios mío. Jesús continúa. ¿Sabes? Lo voy a decir. Me siento en casa. Me siento en casa. Si te sientes escandalizado de Jesús, ¿me dejas ser libre? Me voy a dejar llevar, ¿vale? Si te sientes escandalizado de Jesús porque Él no ha cumplido con tus expectativas, porque Él no ha hecho lo que tú esperabas, porque Él no ha obrado lo que tú esperabas, ¿verdad? Permíteme decirte con cariño que Jesús no vino a nacer al mundo para cumplir las expectativas de Juan el Bautista, ni las tuyas, ni las mías, ni las de nadie. Perdónenme, iglesia de Calahorra. Jesús no vino a nacer al mundo para que usted tenga un mejor trabajo. Jesús no vino a nacer al mundo para solucionar sus problemas económicos. Perdónenme, aunque Él nos ayuda, de verdad que Él es bueno. Perdónenme, pero Él no vino a nacer al mundo para solucionar sus problemas familiares. No, hermanos, aunque Él nos ayuda, lo reitero. Hermanos, pero déjenme decirle, Él no vino a nacer, ¿verdad?, en este mundo, atención, para arrancar la enfermedad de este planeta caído. Perdónenme, Él no vino a eso, lo dice la Biblia. El libro de Mateo dice textualmente: y el ángel le dice a José: y he aquí que concebirá y dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ay, Dios mío. Y Él salvará a su pueblo de sus pecados. He ahí la misión, hermanos. Perdónenme, Él vino a morir ensangrentado en una cruz horrible de dolor para pagar la deuda que sobre usted pendía, para librarle del infierno eterno, para librarle del lago de fuego, aleluya, y darle la vida eterna, la Zoe vida, la vida plena, la vida sin límites. Ay, Dios mío de mi vida. Hermanos, y eso es lo que Él te ha regalado, eso es lo que Él ha logrado. Dice la palabra del Señor: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, y esta es la voluntad de mi Padre,
que lo que Él me dé, yo no pierda ninguno. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Dice la palabra del Señor, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice su palabra, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice la palabra del Señor, ninguna condenación hay pues para aquellos que están en Cristo Jesús. Hermanos, el Padre Celestial tiene expectativas muy diferentes a las nuestras, muy diferentes a las nuestras. Por eso hoy el Señor Jesucristo en persona te dice con cariño, bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Aleluya. ¿Le quieres brindar un aplauso al Señor, por favor? Te amo, Jesús. Ahora, hermanos, cuando los discípulos de Juan van a responderle a Juan el Bautista y se han ido, Jesús, ¿verdad?, te enfrenta a la multitud y les dice, ¿a qué salisteis a ver? Dice, a un hombre delicado. Los hombres delicados en los palacios están. ¿A quién visteis a ver? ¿A quién salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Y más que profeta. Dice, le hemos leído, hermanos, no me estoy inventando nada. Dice, este es de quien está escrito, envía mensajero delante de tu faz. Este es de quien está escrito. Lo repito otra vez. Este es de quien está escrito. ¿Qué diferencia, hermanos, de apreciación a la hora de describir la identidad de quién es quién entre el Señor Jesucristo y Juan el Bautista? Juan el Bautista dice, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Verdad? Manifiesta esa duda sobre la identidad del Señor Jesucristo, duda de la mesianidad del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no tiene ninguna duda sobre Juan. Dice, este es de quien está escrito. Ay, Dios mío de mi vida. Aleluya, aleluya. Fijaos bien, hermanos, qué diferencia de apreciación entre Jesús y Juan el Bautista. Qué diferencia de apreciación entre Él y nosotros. Quiero que lo tengan claro. Qué diferencia de apreciación entre el santo y el pecador, entre el bueno y los malos. Perdónenme, hermanos. Mirad, hermanos, el precursor duda de su Mesías. Pero el Mesías no duda de su precursor. Este es de quien está escrito. Ay, Dios mío de mi vida. Hermanos, fijaos bien que muchas veces, voy a hablar con cariño, muchas veces, ¿verdad?, podemos sentir, porque nuestras expectativas no han sido cumplidas, ¿verdad?, sentimos, ¿verdad?, que nuestra apreciación sobre Él también cambia. Nuestra apreciación sobre su fidelidad cambia. Nuestra apreciación sobre su perdón, sobre su compromiso cambia, ¿verdad? Nuestra apreciación sobre su fidelidad cambia, ¿verdad?, por la opresión por la cual vivimos. Pero quiero mandarte un mensaje del Señor Jesucristo, y es que Él, sin en cambio, no tiene ninguna duda sobre ti. Tú para Él eres la luz del mundo, la sal de la tierra, eres real sacerdocio, tú eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, la duda de Juan descalificaba al Señor Jesucristo como Mesías. La duda lo descalificaba como Mesías, pero Jesús, ¿verdad? No tiene ninguna duda que lo descalifique a Él. Ay, Dios mío de mi vida, mirad, muchas veces, hermanos, por las cosas que vivimos, ¿verdad?, puede que nuestra duda lo descalifique a Él como buen pastor. Pero déjame asegurarte que Él jamás te va a descalificar a ti como oveja de su prado. Mira, tu duda muchas veces puede que lo descalifique a Él como maestro divino, pero Él jamás te va a descalificar a ti, ¿verdad?, como su discípulo. Jamás lo va a hacer. Puede, ¿verdad?, que tu duda lo descalifique como rey tierno, rey generoso, pero Él jamás te va a descalificar a ti como su siervo, como su sierva. Puede, ¿verdad?, que tu duda lo descalifique como amigo verdadero, pero Él jamás te va a descalificar a ti como su hermano
como su hermana, porque dice la Biblia que Él no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. Hermanos, a pesar de nuestras dudas, de nuestras carencias, de nuestras maldades, Él no tiene dudas que nos descalifiquen. Él no tiene dudas que nos menosprecien. Ay, Dios mío, yo tengo un mensaje del Señor Jesucristo para alguien que está sentado hoy aquí. No sé si es un hermano o es una hermana, pero el Señor Jesús te lo quiere decir así, de tú a tú, de vis a vis. Y así te dice el Señor. Puede que tú sientas en tu corazón que yo no he cumplido con tus expectativas, pero quiero que sepas que tú, sin en cambio, cumples con las mías. Ahí no hay nadie como Él, hermanos. No hay nadie como Él. No hay nadie que tenga una apreciación llena de amor, de perdón. Él está aquí porque quiere sanarte. Él está aquí porque quiere restaurarte. Él no está aquí para apuntarte con el dedo. Él está aquí, ¿verdad?, para volverte a renovar. Habrá alguien que lo crea. Habrá alguien que se atreva a creerlo en esta tarde. Te amo, Padre. Mirad, hermanos, la pregunta de Juan. La pregunta de Juan, si ustedes la analizan, literalmente es: ¿eres tú el que esperábamos o esperamos a otro? Fijaos bien, hermanos, se siente, ¿verdad?, con sus expectativas rotas. Y Juan el Bautista, ¿verdad?, es capaz de abrirse la posibilidad de esperar a otro. Escúchalo bien, hermano mío. Escúchalo, iglesia de Calahorra. Se abre a la posibilidad de esperar a otro. Yo digo, iglesia de Calahorra, después de haber conocido a Jesús, ¿cuántos han conocido a Jesús? Levanta tu mano, por favor. ¿Has conocido al Rey? Y yo pregunto, después de haberle conocido a Jesús, yo digo, iglesia, ¿podemos esperar a otro? ¿Podríamos esperar a otro? Yo digo, iglesia de Calahorra, ¿podría otro tal vez desatar la lengua del mudo? Un milagro que, ¿verdad?, que también representa que Él también da voz a los menospreciados. Yo digo, ¿podría otro dar la vista a los ciegos? Un milagro que también representa que Jesús continúa alumbrando los ojos del entendimiento para que resplandezca la luz del Evangelio. Yo digo, ¿podría otro levantar a los paralíticos? Un milagro, ¿verdad?, que también representa que Él todavía continúa rompiendo cadenas y ataduras para que tus piernas puedan estar erectas, ¿verdad?, y caminar en el camino de la santidad. Yo digo, ¿podría otro resucitar a los muertos? ¿Verdad? Un milagro que también representa la victoria final sobre las tinieblas y la maldad. Yo digo, iglesia de Calahorra, ¿podría otro caminar sobre las aguas de un mar embravecido? Un acto, ¿verdad?, que desafía las leyes de la física. Yo digo, ¿podría otro reprender a los vientos y a los mares y que estos le obedecieran? ¿Verdad? Un acto que demuestra la autoridad del Señor Jesucristo sobre el caos y sobre todo el universo. Yo digo, iglesia, ¿podría otro con sus enseñanzas mostrarnos la sabiduría insondable e infinita de Dios infinito? Hermanos, veis más adentro. ¿Podría otro llenar el vacío de tu corazón? Hermano, yo digo, ¿podría otro ocupar el lugar, tu lugar, el lugar que tú merecías para recibir el castigo que iba a venir sobre ti? Yo digo, iglesia, ¿podría otro ocupar el lugar que tú merecías para recibir la flagelación, los golpes, el martirio y la tortura? Iglesia, ¿podría otro dar su vida y derramar hasta la última gota de su sangre para que usted sería perdonado, para que usted sería restaurado? Yo digo, imposible, no hay otro. Jesús es irreemplazable. La iglesia de Calahorra decimos, Jesús es el Mesías. ¡Aleluya! La iglesia de Calahorra proclamamos que Jesús es el Mesías, el deseado de las naciones, el príncipe del cielo y el divino Manuel, aquel que camina en medio de los 7 candeleros de oro, el primero y el postrero, el que estuvo muerto, mas he aquí que vive para siempre, aquel que empuña la espada aguda de 2 filos, aquel que tiene la llave de David, que cierra y ninguno abre, que abre y ninguno cierra,
aquel que tiene el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de temor de Dios. Él es el fiel, Él es el verdadero. Hermanos, los fariseos le odiaban, pero se dieron cuenta que no le podían detener. Herodes no le pudo encontrar, Pilato no encontró culpa alguna en él, la muerte no lo pudo matar y el sepulcro no lo pudo retener. ¡Aleluya! Porque Él es omnipotentemente todopoderoso. Él es trascendentemente justo. Él da fuerzas al débil. Él se compadece y salva. Él defiende al endeble. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él estima a los ancianos. Él es la clave del entendimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la calzada de la libertad. Él es la puerta de la justicia. Su oficio es múltiple, su luz sin igual. Su bondad no entiende de límites. Su misericordia es para siempre. Su amor nunca cambia. Yo digo, nosotros no esperamos a otro. Nosotros lo esperamos a Él. ¡A Él! ¡Aleluya! Y cuando Él regrese, entonces Él cumplirá con tus expectativas personales. Perdóname, hermano, entonces sí, Él cumplirá con cada una de tus expectativas, de tus deseos, de tus sueños. Él enjugará cada una de tus lágrimas y te dará a beber en el agua del manantial de la vida eterna. Podrás recostar tu cabeza como así lo hacía Juan, el apóstol amado. Yo digo, ¿cuántos esperan al amado? Aleluya, fuerte ese aplauso para Él, por favor. Fuerte para Él. Aleluya. Inclina tu cabeza solo un minuto, por favor. El Señor quiere derramar medicina espiritual ahora. Recibe medicina ahora, recibe medicina.